quebrar. Una de las cosas más importantes, Jordi, que quizás en España no se entienda del todo, es cómo un pueblo sometido a una guerra de esas condiciones no se ha rendido. Todos estos asuntos los vamos a resolver. Yo lo veo como una coyuntura. Una coyuntura. Me gustaría que escuchase a un amigo de Iván, Emilio, que le pedía a usted explicaciones, entendiendo también lo que dice usted que le pasa a Venezuela en cuanto a bombardeo desde el exterior. La culpa la tiene el capitalismo, la culpa la tienen los empresarios, la culpa la tiene Trump, la culpa la tiene todo el mundo, pero yo no tengo ninguna. Pero el señor, usted ha planificado la economía durante 20 años. Deme una respuesta que por lo menos me dé alivio. Correcto. Hemos sido 20 años sometidos a una agresión para que Venezuela no creciera. Este compatriota, al cual respeto, ¿no? Y que bueno, con mucha angustia le siento y mucha desesperación dice que nosotros decimos la culpa la tiene Trump. Un momento, compatriota. Nosotros estamos siendo sometidos, y te lo digo a ti, Jordi, a una amenaza internacional como nunca antes. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que ventila la opción militar contra Venezuela. El presidente de los Estados Unidos ha tomado sanciones de carácter financiero que le hace imposible a nuestro país refinanciar sus deudas, conseguir dinero fresco. Pero fíjese que él reconoce todo eso que usted dice. Lo único que le pide... No, lo que me dice a mí me exige que le echamos la culpa a los demás. ¿Y cuál es nuestra culpa? Exacto. La asumo. ¿Pero cuál la es asumo con responsabilidad. ¿Cuál es? No haber revertido a tiempo cada uno de los efectos de heridas sociales de guerra que nuestro pueblo tiene en el campo de la inflación, en el campo del desabastecimiento de algunos productos. Esa es mi culpa. ¿Por qué no lo ha revertido? La revolución le ha dado el nivel de satisfacción y de vida más alto que nuestro pueblo haya tenido en 200 años de república. Los niveles más altos de estándares de vida lo ha tenido la revolución, que se ha visto afectada por la guerra de los últimos 4 años. Pero mire qué testimonio nos estamos encontrando. Un señor que no tiene su broncodilatador, otra señora que no le he puesto, diabética, que no podía tener su medicamento. ¿Esos son los niveles más altos que ha vivido Venezuela? Los ha vivido, los más altos niveles de inversión social, para que nuestro pueblo tenga su educación, salud, su vivienda, su trabajo, su dignidad, su identidad cultural, para que nuestro pueblo ande, funcione, más allá del relato que han impuesto en España, en Europa, y que tú vienes a validar con algunos testimonios en Venezuela, porque tú estás tratando aquí, ¿qué estás tratando de hacer, Jordi? A ver. Validar la visión que le han metido en la cabeza a ustedes en España. Le aseguro, ¿Está bien? ¿Lo validaste? Le aseguro... Aplauso, la validaste. Muy bien. Le aseguro que no. ¿La validaste? Te aseguro que sí. Le aseguro yo que no era Está esa bien, mi tú lo intención. aseguras que no. No era tu intención, pero es lo que estás haciendo. No es tu intención, pero es lo que estás haciendo. ¿Lo validaste? Yo le respondo. A ese venezolano que está ahí le respondo todos los días, Jordi. Le respondo todos los días. Y a ese venezolano que está ahí han tratado de desesperarlo. Y tú ves una sociedad en paz, una sociedad buscando respuestas. Nuestras respuestas a nuestros problemas. Cuando hablaba con Rajoy, en otra entrevista que... Mi amigo Rajoy. Su amigo Rajoy, no lo tengo muy claro eso, en otra entrevista que le hice y yo le intentaba explicar todo aquello que considerábamos que no funcionaba de España, también me dio esta respuesta que usted me ha dado sobre Venezuela. Son muy parecidos, Rajoy y yo. Estás mirando solo lo malo. No sé si son muy parecidos, pero hayan coincidido. Está bien. Mira lo que tú quieras, Jordi. Y puedes quedarte en el país si quieres un mes más. Recorre el país. Estaría encantado. Estás invitado especialmente. Muchas gracias. Y nosotros tenemos la seguridad que no cerramos los ojos frente a la realidad, que escuchamos atentamente todo lo que sucede y que tenemos una estrategia, tenemos un proyecto. Y el dolor de nuestro pueblo es nuestro dolor. Todos los días lo llevamos, porque yo soy un hombre de a pie, Jordi. Yo no vengo de las élites, yo no vengo del IBEX 35, ni vengo de la monarquía de los Borbones. Qué bien ha dicho lo de 35, ¿eh? Ese sí que lo ha pronunciado en perfecto castellano. No vengo yo de las élites, no soy de la supremacía blanca, imperial, no, yo vengo de esos sufrir. Yo sé lo que es la realidad de un trabajador, yo sé lo que es la realidad de un hogar obrero, yo lo sé lo que era la realidad hace 20 años, hace 30 años, y sé lo que es la realidad hoy también. En el ranking de percepción de corrupción que hace la organización Transparencia Internacional, Venezuela está en el puesto 166 de 176 países. 166 de 176. ¿Por qué cree que los venezolanos tienen la sensación de que su administración es corrupta? Primero que
ha citado una organización que está inhabilitada. Transparencia Internacional es financiada por el Departamento de Estado, forma parte de una organización internacional que tratan de presentar como una ONG de la sociedad civil, te lo tengo que decir, Bien, ya antes de comentarlo. Perfecto. Lo que Vamos... sí sé que el tema de la corrupción es un tema muy serio. Pues es muy duro. abordémoslo. Es muy duro, es muy serio. ¿Hay demasiada corrupción en Venezuela? Yo creo que ha habido, con todos estos años de guerra económica sobre todo, así lo siento, ha habido un aflojamiento, se puede decir, ¿ah, Ernesto? Un aflojamiento de los resortes éticos y morales de mucha gente que ha tenido y tiene responsabilidades en posiciones de poder en Venezuela. Desde ministros... ¿Gente de su confianza? En un momento dado fueron de mi confianza algunos, otros no, ni los he conocido, han tenido responsabilidad. Nosotros decimos que la corrupción es traición, traición a los postulados de nuestra revolución, a los postulados del socialismo. Es una traición a la confianza pública. ¿A usted le han tentado los corruptos? No, imposible. Aquí decimos, chivo sabe a quién mea. ¿Qué dicen? Los corruptos, los bandidos, saben que no pueden tocar la puerta de Nicolás Maduro, porque aquí encontrarían inmediatamente un hacha draconiana para cortarle la cabeza. Le tengo que decir que también he hablado con muchos venezolanos que, a pesar de no estar contentos con usted ni con su gobierno, también me decían, nunca voy a votar a la oposición. Como le digo una cosa, le digo la otra. Porque nosotros hablamos con el corazón, hablamos con la verdad. Y lloramos con la gente cuando hay que llorar y encaramos los problemas cuando hay que encararlos. No les vi tan complacidos, tampoco con ustedes, pero bueno. Yo tampoco estoy complacido, ni conmigo mismo estoy complacido, ni estoy complacido con el gobierno que dirijo. Y creo que podemos hacer más, podemos hacerlo mejor, y es el esfuerzo. Yo soy muy autocrítico. ¿Cuál es la principal autocrítica que usted se hace a sí mismo? La economía, que no hayamos terminado de encarar a los especuladores, a los bachajeros, a los bandidos, que no hayamos terminado de controlar con las leyes que están establecidas el ataque de los precios. Esa es la principal autocrítica que yo me hago. Protegemos socialmente, tenemos un sistema complejo y que funciona, de protección. Hemos creado algo llamado el carnet de la patria. Si quieres te lo sacas y te lo llevas. Pero yo puedo sacármelo. Tú puedes sacarte el carnet de la patria. Soy español. No importa. Ah, ¿puedes también? Claro, españoles, colombianos. ¿Ah, sí? Españoles y canarios. Sácate el carnet de la patria. ¿Pero a qué te da derecho esto? Bueno, esto forma parte de un sistema a través del código QR para atender a nuestro pueblo en los CLAP, en la salud, en la educación, en la cultura, en todas las misiones y grandes misiones sociales. Es un sistema que hemos comenzado a construir, está en fase de construcción, utilizando la más alta tecnología aportada por nuestros hermanos de China, que nos permita atender a un pueblo. ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer para garantizar el bienestar de los venezolanos? Mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Es mucho más lo que hay que hacer. No solo Nicolás Maduro, como persona, como ser humano, como presidente. Creo que es un esfuerzo nacional, ¿no? Es un esfuerzo colectivo de la voluntad nacional, de la conciencia nacional. Yo le escuché a usted decir esto, que estaba dispuesto a hacer o llegar hasta aquí. Vamos a ver. Por las buenas, lo quiero hacer por las buenas. Pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizarle los precios al pueblo, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan, y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Quiero que sea por las buenas. Ese es un dilema permanente. ¿Cuál? El dilema de si logramos el consenso para que se respeten las leyes del país, se respete al pueblo venezolano en el campo de la economía, en este caso, en el campo de la inflación inducida, de los precios, o habrá que asumir poderes extraordinarios, habrá que llevar a la cárcel a centenares de personas responsables de ese tipo de prácticas especulativas. Eso es un dilema permanente, en el marco siempre de la Constitución. Cuando tú presentas este video, no, presentas al Nicolás Maduro combatiente, pero democrático, que creo en el diálogo, que creo en la palabra. Pero ahí dice, si me tengo que convertir en un dictador, me convierto. En ese campo.
En el de marcar los precios, que me parece que era de lo que estaba En el hablando campo aquí. de que se respete los precios del pueblo, el acceso de los bienes económicos del pueblo. Entiendo que cuando usted dice esto, evidentemente usted no se considera un dictador, a pesar de que en muchos lugares del mundo hay tendencias que dicen Venezuela es una dictadura. Maduro, el Stalin del Caribe, dicen en España. A mí me gustaría saber qué es para usted una dictadura. Una dictadura, bueno, habría que ver las dictaduras que ha habido en los siglos, pues. Una dictadura es llegar en 1492 a quitarle las tierras a los indios, a exterminar a 80 millones de indios. Eso es una dictadura. Una dictadura es traer 60 millones de negros del África secuestrados y convertirlos en esclavos. Eso, por ejemplo, es una dictadura en la historia. Una dictadura es negarle la libertad de expresión en este siglo, negarle la libertad de acción y decisión política a los pueblos, negarle el acceso a la educación, a sus derechos fundamentales. Una dictadura. Ha habido dictaduras llamadas de corte militar, donde en el siglo XX, en América Latina, todas sustentadas desde Estados Unidos, bueno, se reprimió al pueblo y se utilizó a las Fuerzas Armadas como una especie de brazo armado para someter a los pueblos. La más clásica de todas, conocida internacionalmente, la dictadura de Augusto Pinochet. Y también hubo dictadura de corte civil, como la que tuvimos en Venezuela durante 40 años. Claro, en el mundo se decía, en Venezuela hay una democracia, se vota cada 5 años, pero en Venezuela sabíamos que la juventud era perseguida por sus ideas políticas, que era torturada. Así que una dictadura es la negación de la capacidad de los pueblos para ejercer su libertad. Pudiera yo teorizar para resumir esta respuesta. Presidente, ¿en Venezuela hay presos políticos? En Venezuela hay políticos que han cometido delitos y que han sido juzgados por la Fiscalía General de la República y por los tribunales. A su entender, ¿esos políticos que están en la cárcel son presos políticos? Ninguno está preso por haber sido líder político, por haber promovido una idea, por haber no, sino porque violaron las leyes. Según el Foro Penal Venezolano, actualmente en Venezuela hay 401 presos políticos. Vuelvo a cuestionarte, tienes que buscar gente fuente, más objetiva. La fuente. Sí. No, yo me la voy a El Foro apuntando. Penal Venezolano es un organismo que es dirigido por gente que estuvo incursa en delitos graves del país, delincuentes, y es financiada por organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Ya van 3. Cáritas, Transparencia Internacional y Foro, Correcto. Foro Penal Venezolano. Correcto. Bien. Está bien. Lo que sí te digo es que lamento mucho que la oposición haya tomado este camino. En ningún país del mundo. Fíjate, Cataluña, pues, que no has querido hablar de Cataluña. No, sí que quiero hablar de Cae Cataluña, la provocación rápido. pero déjeme unos minutos todavía Claro. para hablar todavía de Venezuela y luego, si quiere, nos centramos en Cataluña. Mira, en Cataluña... No, pero es que me interesa muchísimo. Déjeme acabar este apartado y luego vamos a Cataluña, por favor. Pero tú sabes que hay una forma de análisis que es el análisis comparativo. Pero lo puedo hacer luego, la comparación, de No, verdad. no, pero lo que pasa es que cabe aquí. Ah, bueno. Cabe Adelante. aquí. No hay ningún poder por encima de la Constitución ni del Tribunal. Se está demostrando en España. El Parlamento de Cataluña acaba de declarar la independencia y la Sala Constitucional de la Corte acaba de ordenar la detención del presidente del gobierno, del presidente del Parlamento. No hay nadie por encima de la Constitución. A ese tema llegaremos. Llegaremos. Si yo en esta visita a Venezuela quisiese entrevistar a Leopoldo López, ¿podría hacerlo? Bueno, ya eso es un tema de los tribunales. Eso Ya. no depende directamente de mí. ¿Por qué este líder opositor está en arresto domiciliario? Yo lo lamento mucho, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, yo lamento mucho porque yo conozco a Leopoldo desde hace tiempo. No estoy de acuerdo con sus ideas. Él tiene una escuela extremista. ¿Usted querría que Leopoldo López estuviese libre? Yo hubiera querido que no hiciera lo que hizo y que no reincidiera en los golpes de Le Estado. hago otra vez la pregunta. ¿Usted querría que Leopoldo López estuviese hoy libre? Yo quiero que Leopoldo López pague con las leyes de Venezuela los crímenes que cometió. Pero lamento verdaderamente que su palabra empeñada, porque yo conversé con él en varias oportunidades, su palabra empeñada en respetar los mecanismos democráticos no lo haya hecho. Y haya provocado 43 muertos, Jordi, haya provocado más de 900 heridos, 300 de ellos muy graves que todavía padecen víctimas de la violencia, y haya intentado públicamente, notorio, abierta, durante 6 meses del año 2014, derrocar el gobierno legítimo. Luego de haber pasado meses antes por un proceso electoral municipal en Venezuela, donde él había obtenido buenos resultados
desde los campos de la oposición. ¿Usted querría que en las elecciones presidenciales del año que viene, del año 2018, Leopoldo López pudiese ser rival suyo? Bueno, yo no puedo hablar quién va a ser el candidato de la oposición. No, pero si a usted le gustaría, que como mínimo se demostraría que este líder político hoy en arresto domiciliario está libre. No te puedo decir qué me gustaría a mí de la oposición. A mí lo que me gustaría es derrotar a la oposición, con quienes ellos propongan. No sé a quién van a proponer. Entiendo que usted sí que se va a presentar. Eso es una decisión que le corresponde al movimiento bolivariano venezolano. Bueno, no me corresponde a mí individualmente anunciarla. No lo había visto muy reacio, digo, igual nos está dando aquí la exclusiva de que Nicolás Maduro va a ser candidato en 2018. Nunca, yo digo como dicen los soldados, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen los soldados? Ni me ofrezco ni me niego. Lo que alucinó es cuántos soldados había aquí. Mira, yo soy presidente de la República porque se presentó la circunstancia dolorosa de la enfermedad y de la pérdida física del comandante Chávez. Porque el comandante Chávez así lo decidió y me lo entregó. Y porque este pueblo me eligió. Vamos a ver las circunstancias que nos depara el 2018. Lo que sí te puedo decir es que aquí en el Palacio de Miraflores seguirá mandando un bolivariano. Eso sí te lo puedo asegurar. Usted me habla de los golpes de Estado de Leopoldo López, como protagonista y como impulsor de esos golpes, pero claro, usted cada año conmemora el golpe de Estado del 92, de Hugo Chávez. ¿Hay golpes buenos y golpes malos? Es una buena pregunta, déjame decirte. Son dos cosas distintas. En la tradición latinoamericana, no sé mundial, pero latinoamericana, los golpes de Estado son promovidos por las élites. Son punch, son golpes para sacar a un grupo, una fracción, para tomar el poder, un grupo económico. Siempre en América Latina, en los últimos 100 años, todos los golpes de Estado, todos, han sido organizados desde las embajadas estadounidenses, desde el Pentágono, desde el Departamento de Estado, todos. No hay un solo golpe de Estado en América Latina en 100 años que no haya sido dirigido desde Estados Unidos. Lo que pasó el 4 de febrero de 1992 fue una circunstancia histórica excepcional. Fue una insurrección militar bolivariana. Ah, no es golpe de Estado entonces. No, fue una insurrección militar. Son dos cosas totalmente distintas. Ahora, sobre ese proceso histórico, ya nosotros hicimos un balance. El comandante Chávez en vida lo hizo. Dijo, más nunca, nunca más las armas, nunca más la violencia. Nuestro camino es el electoral, el constitucional. Ya hicimos balance sobre esos procesos. Tenemos nuestra explicación. Conmemoramos esa fecha, conmemoramos las banderas que se levantaron ahí, pero nunca más, ni insurrecciones ni golpes. Dice usted que el comandante Chávez les dijo nunca más las armas, nunca más la violencia. Me gustaría que usted me explicase estas imágenes. En la Plaza Francia del Camino algunos decían que no iban a bajar hacia la autopista. Otras personas, pues por el contrario, dijeron que se iban a bajar. Vemos que continúan, ustedes lo están viendo, los funcionarios de la Guardia Nacional continúan en este caso disparando en contra de que tampoco vemos el humo de los gases lacrimógenos que emanan normalmente de este cuerpo, que según la del Estado veíamos que uno de los jóvenes, Guardia Nacional Bolivariana, estaba disparándoles a quemarropa, estaban muy cerca de ellos. Es la Guardia Nacional de su país disparando contra opositores que no sé si son violentos o no son violentos, pero son ciudadanos de este país disparados por su policía. ¿Usted qué piensa? No es mi policía. Bueno. Lo que te puedo decir es lo siguiente. Lo que tú ves allí es una policía del Estado, es una Guardia Nacional. Ya te voy a aclarar todo. Lo que tú estás viendo ahí es el ataque a una base militar. Cualquier ataque a una base militar en cualquier país incurre en un delito grave, los delitos militares. Las bases militares siempre son zonas resguardadas de manera muy especial. ¿Está justificándolo, presidente? No, no te lo estoy justificando, solo te estoy diciendo el contexto. Es muy lamentable que durante meses estuvieron acosando esa base militar. Y es muy lamentable que estos grupos que fueron contratados por la oposición hayan llegado a esos extremos. Y es muy lamentable que este policía haya disparado contra este joven. Este policía está detenido, está encausado, va a ser castigado severamente de acuerdo a la ley. Este caso fue esclarecido, fue lamentable, y la Comisión de la Verdad y la Vida de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, ha iniciado todo el proceso de justicia y de reparación de las víctimas. Lamento mucho que la violencia promovida por la oposición de manera alocada de atacar bases militares haya arrojado un hecho tan doloroso
que, bueno, solamente puede ser reparado a través de la justicia y la verdad. Según un informe de las Naciones Unidas, su policía es responsable de 46 muertes durante las protestas contra su gobierno este año. ¿Usted se siente responsable de esas muertes? Hay una comisión por la verdad y la vida de la Asamblea Nacional Constituyente, que junto a los poderes públicos está estableciendo todas las verdades. ¿Y qué dice? Bueno, esperemos el resultado de sus investigaciones. Lo que sí te digo... Lo que dice Naciones Unidas, usted no le da validez. No conozco ese informe, no te lo puedo comentar. Si lo conociera, te lo comentara. No sé quién emite esos datos. Lo que sí te puedo decir es que si hay funcionarios de Estado comprometidos en cualquier crimen, todos esos funcionarios han sido juzgados o deben ser juzgados y castigados. Y si este hombre que está aquí es responsable de algún crimen también. Yo no me escondo detrás de la mentira, no me escondo detrás de la justificación. Lo que sí te puedo decir, tengo el alma limpia, la conciencia limpia. Un hombre con los valores que usted me está describiendo que tiene, supongo que cuando ve estas imágenes piensa, ¿qué estamos haciendo? Claro que sí, porque la oposición elige el camino de la violencia, si tiene el camino de la política, de lo electoral, porque la oposición organiza grupos violentos. Pero una cosa es que lo organice la oposición y otra cosa es que sea la Guardia Nacional la que dispara de esta manera. ¿Cómo se hace cuando es atacada una base militar? ¿Qué harían en Estados Unidos, por ejemplo, si es atacada una base militar fundamental por grupos opositores? ¿Qué harían en España? Yo le preguntaba por eso, por un poco más apelando a su personalidad, a su humanismo, ¿no?, que me está describiendo. Cuando usted vio estas imágenes, le insisto... Mucho dolor, inclusive, más dolor todavía, porque este ciudadano, este compatriota, que fue asesinado allí, era hijo de un compañero de trabajo mío, de un compañero que manejaba autobuses conmigo. El chico que vemos Este aquí muchacho, tendido. sí, que lamentablemente, de acuerdo a la versión de su padre y su madre, bueno, había tomado este camino. Lo lamento mucho, son dolores, heridas que uno va a llevar toda la vida aquí. ¿Ha hablado usted con los padres de este muchacho que hemos visto en las imágenes? ¿Ha hablado usted con los padres de este muchacho que hemos visto en las imágenes? Personalmente no he hablado. He recibido sus mensajes, han hablado el vicepresidente, los ministros, la Comisión de la Verdad, y lamento mucho que Venezuela haya tenido que pasar por culpa de una dirigencia opositora, extremista de derecha, haya tenido que pasar 4 meses de una violencia injustificable. Que haya justicia, que se imponga la verdad, que se repare a las víctimas. Y si yo soy culpable de algo, estoy a la orden de la justicia nacional. Le tengo que decir que a pesar de haberme encontrado... ¿Nos podemos tomar un café? ¿Quiere usted un café? Sí, ¿quiere? ¿quiere? Yo no, pero... ¿No? ¿Un café? Sí, si puede ser un té. ¿Un té? Correcto. ¿Pero podemos seguir? Seguir, sí, Sí. completo. Rueda, un pelín más arriba, un pelín, ahí. Yo creo que interesa a Venezuela. Tenemos cientos de miles de españoles allí. Es una dictadura, claro, que se disimula la dictadura. En 2017 se han cerrado 3 televisiones y 46 radios, pero eso no es censura. Eso se llama cumplimiento de la ley. Bueno, yo creo que hablamos tanto de Venezuela en España porque hay unos intereses económicos que están mediando e influenciando mucho. El año pasado Venezuela le compró material de guerra a España por valor de 2,6 millones de euros. Estoy seguro que son acuerdos del pasado. Basura corrupta, te dije, Rajoy. Basura colonialista. Se ríe cuando Me dice causa estas gracia. cosas. ¿Conoce personalmente a Rajoy? Ojalá pudiera, él me mandaba mensajes, Rajoy. ¿Ah, sí? Claro. ¿Mensajes de qué tipo? Hemos comprobado que usted sigue mucho la televisión española. Sí, aquí no hay quien viva. Es una frase que me han dicho también muchos venezolanos. Está bien. Tiene dinero para pagar esas pensiones de pensionistas venezolanos que viven en Hay España. que pagarlas en euros. ¿Desde el gobierno de Venezuela se ha financiado a Podemos? Hay una cosa que me han dicho por la calle que no tengo muy clara si se la dicen a usted. Me han dicho, Maduro no es Chávez. ¿Cómo lo lleva usted eso? ¿Usted reconoce la República Independiente de Cataluña que se ha proclamado recientemente? Nunca había hecho una entrevista con tanto público. ¿Verdad? Normalmente son cosas mucho más discretas, pero veo que impresiona estar delante de usted. Me ves demasiado en televisión. No, es que no sé si es eso, pero bueno, usted se ha convertido un poco en un icono de nuestro tiempo. De usted en España se dicen un montón de cosas y no todas buenas, ya lo sabe usted. Yo creo que la gran mayoría malas. Pero bueno, nosotros venimos de una escuela larga de luchar por la verdad de nuestro país.
hoy tiene la oportunidad de explicarnos esa verdad, o al menos su verdad. Correcto. En 2015, la oposición venezolana ganó las elecciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional. ¿Usted cómo lleva eso de perder elecciones? Tranquilamente. Yo digo que la victoria y la derrota son dos farsantes. Al final, uno es quien es. La victoria, eso sí, hay que abrazarla. Y como decía el libertador Simón Bolívar, todas las victorias hay que celebrarlas, pero no hay que envanecerse. Nosotros, de 22 elecciones que ha habido en 18 años en Venezuela, hemos ganado 20 veces. Y hemos hecho un gran esfuerzo por asumirlo con humildad y con mayor compromiso de trabajo. Y hemos tenido dos derrotas, Jordi. En el año 2007, el presidente Chávez, yo era ministro, era canciller entonces del comandante Chávez, en este mismo salón se paró frente al país y dijo, fuimos derrotados, aceptamos la derrota. Y la derrota había sido por 20.000 votos. No salimos a gritar fraude, ¿no? Y me tocó a mí después, 2015, Jordi. La situación era muy difícil en 2015. Habían desaparecido casi todos los productos de la dieta diaria del venezolano. Las colas en las calles eran terribles. Y nosotros en esas condiciones sacamos 43% de los votos. Salió la presidenta Tibisay Lucena a dar los resultados y al minuto salí yo aquí sentado en este mismo salón a decirle al país, nos han derrotado, acepto la derrota. Lo que pasa es que ahora mismo en Venezuela hay dos parlamentos, dos asambleas. Una, la Asamblea Nacional, donde hay mayoría de la oposición, pero prácticamente no tienen poder porque les han ido quitando el poder. Y hay una nueva asamblea, que es la Asamblea Constituyente. Correcto. ¿Usted hizo esta Asamblea Constituyente porque había perdido el poder de la Asamblea Nacional? No, fue una necesidad. En el mundo es difícil entender esto. Es difícil de entender, ¿eh? Es muy difícil. Un país con dos parlamentos, uno sin poderes, el otro con poderes... Mira, entiéndeme. Es Venezuela, pues. Mira, yo te puedo decir, Jordi, es importante. Este tema yo lo he conversado con presidentes, primeros ministros, líderes en el mundo. Y yo le he explicado. Esta constitución que tú ves aquí es la primera constitución que se hizo en 1999 en consulta con el pueblo. Fue aprobada por referéndum, nunca antes. En Venezuela nunca se había hecho algo así. La Asamblea Nacional Constituyente de 1999, electa por el voto popular y directo del pueblo. Esta constitución contempla 3 artículos muy importantes. El 347, el 348, el 349. Te la regalo. Muchas gracias. Para que la leas. En el 347, 348 y 349 contempla la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue lo que hice yo el 1 de mayo ante una manifestación gigantesca, que sería bueno que la tuvieras aquí también, en los videos que a ti te gusta tener. Yo te voy a regalar esos videos. La podemos buscar por YouTube, la encontraremos fácilmente. ¿Pero usted qué quería? ¿Una entrevista complaciente o una entrevista? No, así me gusta. Ah, bien. Pero te hago una recomendación. No caes tú también caes en provocaciones como yo. Yo lo que hice el 1 de mayo, ante la arremetida violenta de las guarimbas, nosotros estuvimos, debes recordar, Jordi. Guarimba son las protestas. Sí, la violencia. Deben recordar a nuestros hermanos del conjunto de los españoles. Deben recordar que abril, mayo, junio y julio ustedes se levantaban en el noticiero de la mañana y veían la violencia de Venezuela. Esa era la arremetida de la derecha que quería derrocarme. Le puedo decir más. Menos mal que no estábamos en campaña electoral. Sí, bueno, si no, claro. Ya hubiese sido... No, sí. Maduro anti-Maduro era la decisión en España. Entonces, la única respuesta que yo podía para canalizar el conflicto que se había creado de una oposición que quería derrocarme por la vía violenta, quería derrocar la Constitución por la vía violenta, era convocar a elecciones, era convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Y se demostró, Jordi, el 30 de julio de este año, el pueblo salió a votar con amenazas, enfrentando balas, enfrentando violencia, enfrentando barricadas. Sí, 8 millones de venezolanos. 8.300.000 venezolanos eligieron la Asamblea Nacional Constituyente. De 19 millones de votantes. Claro. Son 8 millones, no llegan ni al 50%. Bueno, pero votó más gente que la que votó por Rajoy en España. Hombre, claro, 43%. Pero no me cambien los parámetros. Bueno, pero tú sabes que yo soy así. Mira. Entonces, tiene poca consistencia eso. Inmediatamente llegó la paz a Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente trajo la paz a Venezuela. Yo, desde luego que en conocimiento de este país, yo con usted no puedo rivalizar.
porque usted es el presidente y yo llevo 5 días aquí y solo he estado 2 veces en Venezuela. Pero sí que me gustaría enseñarle imágenes de esa asamblea constituyente y ver lo que sucede en esa asamblea constituyente. Y hoy acompañamos a Nicolás Maduro con orgullo, que ha sido difamado también, y ese también es delito de traición a la patria, el que difame al presidente de la República. Acompañamos con orgullo a Nicolás, a nuestro hermano. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Y que viva la revolución! ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva el pensamiento bolivariano! ¡Que viva el presidente Maduro! Gracias, constituyente Cabello. Yo voy a pedirle a los constituyentes se pongan de pie para aprobar mediante votación el decreto leído por el constituyente Diosdado Cabello. Por favor, manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. ¿A usted Que viva, digo yo. Sí, sí, que viva todo, pero ¿a usted le parece normal en un parlamento democrático esta unanimidad? Bueno, la oposición no quiso participar, Jordi, no lo podía obligar. Ya, Yo les presidente. planteé que participaran libremente. Pero usted ahora... Es más, estuvimos en diálogo, yo lo he dicho, estuvimos en la mesa de diálogo, conversando con la oposición, y yo les propuse, posponemos la elección 3 semanas, y ellos me dijeron la primera palabra, estamos de acuerdo, pero luego vino una presión del norte y les dijo, no participan en la constituyente. Pero ahora la realidad es que usted tiene una asamblea constituyente con esta unanimidad, con toda la gente a su favor, y el país no es así. ¿Está bien? Y ustedes van a Pero acabar haciendo... ahí está la diversidad social de una Venezuela. Pero es que aquí no está representada la diversidad social. Claro que sí, la social sí. La social, ahí están los indígenas, ahí están los trabajadores, ahí están los pensionados, ahí están las comunas, las comunidades, pero no hay ahí están los afrodescendientes. Pero no hay... Estoy convencido ¿cómo que en yo esa obligo? diversidad social también hay una diversidad social dentro de esos colectivos que usted me está diciendo que son parte Yo de la oposición. quisiera que la oposición estuviera. Le hice una proposición a la oposición. Ya, pero... Le hice una proposición, Jordi, para que sepa. No solo que participara de las elecciones y se negaron. Y hubieran salido bien. No nos hubieran ganado. Porque ya el chavismo electoralmente ha recuperado su energía, su fuerza electoral, su mayoría. Y después le hice una proposición. Que la Asamblea Nacional Constituyente, con su poder de cooptación, cooptara 100 constituyentes de la oposición, electos por mecanismo de la oposición y se incorporaran a los debates. Y tampoco quisieron. Pero ahora mismo usted se encuentra con un parlamento con unanimidad, la Asamblea Constituyente, que va a elaborar la futura Constitución de Venezuela. Bueno, gracias a Dios, a la Constitución, cualquier Constitución, cualquier reforma, cualquier cambio que sea sometida a nuestra Constitución, tiene que ser sometida a referéndum. Así que cualquier cosa que suceda en el futuro tendrá que ser sometida al voto popular. Señor Maduro, ¿usted se considera una persona diplomática? Creo que sí. Con la agresión del nuevo Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump contra el pueblo de Venezuela. La supremacía racial, la supremacía imperial hoy se expresó. El magnate se cree el dueño del mundo. Ahí sale el gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. ¿Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela? Si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos. ¿Qué me interesa que Canadá diga lo que diga? Gobierno insolente, estúpido gobierno de Canadá. ¿Qué me interesa? La oligarquía paraguaya, corrupta y narcotraficante. Ahora nos persigue el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo. Cobarde, eres un cobarde, Macri. No te metas con las mujeres, Macri, cobarde. ¿Usted cree que este tipo de afirmaciones benefician su imagen y la imagen de Venezuela? A mí mi imagen no me importa, lo que me importa es que respeten a Venezuela. ¿Pero de esta manera cree que la van a respetar más? De cualquier manera la de respetar, porque nadie puede meterse en los asuntos internos de Venezuela, tratar de dictarnos pauta, agredirnos, llamar a una agresión. Yo lo que hago... Pero cuando usted se ve así, usted se reconoce. Claro que soy un combatiente de la palabra, un combatiente de la verdad, un combatiente de la dignidad de un país que ha pasado 200 años de batalla por ser independiente.
No puede ser. Yo lo que hago es defender a Venezuela. Bien. El que respete será respetado. El que irrespete será enfrentado. Esa es mi consigna. Y de esta manera. De esta y de mil maneras más. Ahora, el que quiera hablar, bienvenido, hablemos. Sé que es difícil, pero me gustaría que me definiese con una palabra a los siguientes líderes políticos a nivel mundial. Déjame concentrarme bien. Raúl Castro. Perseverante, histórico. Emmanuel Macron. Está empezando. ¿No se atreve con un adjetivo? No sé nada de él, está empezando. Angela Merkel. La derecha recalcitrante. Kim Jong-un. Líder en su país. ¿Y ya? Es líder en su país, sin lugar a dudas. No, eso es una descripción, no es un adjetivo. Líder en su país. Insisto, eso es una definición, ¿no? O sea, Pero ¿qué más quieres que yo diga? Lo respeto desde el mundo donde él está, en sus circunstancias. Líder en su país. Vladimir Putin. Líder del mundo, emergente, líder de la paz. ¿Tiene usted buena relación con Vladimir Putin? Excelente. Muy bueno. Creo que es un hombre extraordinario que el mundo necesita. El mundo necesita un líder que logre el equilibrio, que se pierde en la visión que se trata de imponer en el occidente. A mí es que me encantaría poder entrevistar a Vladimir Putin. Si quiero lo llamamos ahora, te lo paso. Yo encantado, no sé hablar ruso, pero no sé, yo me conformo con un mensaje suyo a Vladimir Putin diciéndole, oiga, mire, hay Vladimir... Estoy de acuerdo, lo voy a hacer. ¿Sí? Sí, ¿seguro? Tú vas a ver. Yo encantado, ¿eh? Ojalá, sería muy bueno, eres muy buen entrevistador. Estoy seguro que va a estar de acuerdo. No sé si tienen un grupo de WhatsApp entre líderes políticos, Vladimir Putin, Ojalá. Kim Jong-un, y aprovechan para criticar a Trump. Es una buena idea. Vamos a ver si lo aplicamos. ¿No lo tienen? No, no. ¿No? No sé, un grupo de estos que seguro que la oposición diría, ese grupo se podría llamar el eje del mal. ¿Sabe usted Como que cuando Bush, ¿te acuerdas? El eje del mal. que el eje del mal era Chávez, era Fidel Evo Morales, Y Fidel Castro. No sé si usted ahora se siente perteneciente a otro eje del mal. Yo me siento del eje de Dios, del eje del bien. Me parece curioso que usted critique tanto a los Estados Unidos cuando son uno de sus principales compradores de petróleo. ¿No estarán ustedes viviendo del imperialismo que critican? Nosotros criticamos desde hace 200 años la conducta de las élites que dirigen los Estados Unidos, de las élites imperiales que gobiernan desde Washington. Y así seguirá siendo. Aspiramos algún día a tener relaciones de respeto en términos de igualdad con algunos de sus dirigentes. Tuvimos muchas esperanzas en Obama y las cosas empezaron bien y terminaron muy mal con Obama. Y bueno, lamentablemente el presidente Donald Trump llegó envenenado contra la revolución bolivariana. Pero se puede y contra Venezuela. ¿Se puede hacer negocios con el imperio y luego criticarle? Con la sociedad estadounidense sí. Y yo he invitado a que vengan los inversionistas. Venezuela es digamos, la tierra de la oportunidad para la inversión en energía, en petróleo, en gas, en minas, en industria. Eso no lo desprecian para nada. Yo te puedo decir, mira la paradoja. Nosotros en Revolución hemos logrado tener las mejores relaciones con los Estados Unidos, con la sociedad estadounidense, con los inversionistas estadounidenses, con las academias, con las universidades, con los sindicatos. Pero tenemos las peores relaciones con la élite de Washington. Es una paradoja, ¿verdad? Yo quisiera tener buenas relaciones con quienes gobiernan en Washington en el sentido de que nos respeten y entiendan que sin revolución en Venezuela no hay paz en Sudamérica. Siguiendo sus discursos, hemos comprobado que usted sigue mucho la televisión española. Sí. Ve muchos programas, también creo que alguna serie. Sí, vemos mucho Sapeando, vemos al Rojo Vivo, Salvados, No hay quien viva, fue la primera serie que descubrimos hace varios años. Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva. Es una frase que me han dicho también muchos venezolanos. Está bien, debe ser que la han copiado del programa español, ¿no? Aquí no hay quien viva y los noticieros españoles. ¿Tú sabes por qué? Porque es impresionante la cobertura que le dan a Venezuela en la televisión española. ¿Por qué cree que pasa eso? Yo creo que es por el miedo al cambio. ¿A qué cambio? A los cambios que se anunciaron en España con el 15M. Ahí comenzó a correr por el espinazo de los que gobiernan y dominan España, de las élites españolas, un miedo creciente a la revolución bolivariana, a las ideas que emanan de la revolución bolivariana. Porque
para que nos coloquen en la primera plana del ABC, del diario derechista del país, del mundo, para que nos coloquen en las primeras noticias de Antena 3, de Televisora Española, etcétera, etcétera. Alguien tiene que tomar una decisión. Es usted una celebrity en España. Sí, es una cosa increíble. Es una cosa que no tiene explicación, verdaderamente. Creo que han exagerado, han saturado a la opinión pública española. Y yo desde aquí le digo a España, a la España grande, a la España de los valores, a la España de la historia, mi respeto, mi cariño y mi amor. Ojalá me gustaría ir a España y tener la oportunidad de defender la verdad de Venezuela como me estás ofreciendo tú. Le tengo que decir que le agradezco mucho el regalo de la Constitución venezolana, pero yo traía la mía. Y me gustaría leerle un artículo de esta Constitución, que es el artículo 58. Dice: la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. ¿El derecho a la información veraz e imparcial está asegurado en este país cuando usted, por ejemplo, presenta un programa en la tele pública de 4 o 5 horas a la semana, además de otros miembros de su gobierno que también aparecen en esa televisión? Una cosa no quita lo otro. Si tú puedes salir a las calles como ha salido, el 80% de las radios a nivel nacional, regional, local, están en manos de sectores privados muy opositores. Tú te vas para un kiosco de prensa y tú ves, cuentas todos los periódicos editados y el 80% son periódicos muy opositores. En Venezuela está garantizada la plena libertad de expresión, de ideas, de movilización, la plena libertad política y comunicacional. Yo creo que también hay muchos medios privados que también están a favor de su gobierno. Si los encuentran me los presentan, pues no los conozco. Bueno, yo creo que usted sí que los conoce, pero no vamos a entrar en esa disputa. Y su risa me confirma que los conoce. Me gustaría saber, en la televisión pública venezolana, ¿a qué hora tiene el programa el líder de la oposición? Primero la oposición tiene que tener un líder. Y tendrá su espacio del mismo tiempo. Creo que la oposición ha tenido líderes y nunca han tenido ese espacio en la televisión pública. En 18 años no ha tenido un líder que verdaderamente... De todas maneras le sobra. Bueno, algún líder habrá tenido que usted ganó las elecciones por un punto. Mira, de todas maneras le sobran los espacios televisivos internacionales y nacionales. Lo que le he dicho lo ha intentado desviar, pero que oposición aquí hubo y potente, porque en el año 2013 usted ganó por un punto de diferencia. Una cosa es tener un candidato y otra cosa es tener un líder. El candidato que yo derroté, que derrotó Chávez, fue un candidato construido durante 10 años, con las técnicas de marketing. Evidentemente tuvo éxito. Para usted solo es un candidato, supongo que para la oposición también será un líder. Nunca fue un líder, objetivamente. Hombre, objetivamente. Hubiera construido una fuerza política, la hubiera consolidado, la hubiera hegemonizado, hubiera construido un proyecto de país. Lo está diciendo desde la absoluta subjetividad que tenemos cada uno. Ah, no, claro. Cree o no cree mi palabra, pero es mi visión. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público, en 2017 se han cerrado 3 televisiones y 46 radios. ¿En Venezuela hay censura? No ha habido ni va a haber censura. Lo que sí te digo, como todos los países del mundo, hay una estructura legal que lleva a la renovación o no de los permisos de transmisión. No sé si esos datos que me das de una ONG que no conozco... ¿La pongo en la lista? No la conozco. De las ONGs que no tenemos que fiarnos. No la conozco. Que yo si quiere la pongo, ¿eh? No, ¿y por qué la va a poner si no la conozco? Bien. Si usted me dice que la ponga, yo no la pongo. Lo que sí te puedo decir es que en Venezuela hay plena libertad de expresión. Ahora no se ve CNN en español en Venezuela. Claro, si CNN en español, un cañón para promover la violencia interna, que nadie aceptaría. Un cañón para promover la sedición, la insurrección, el golpismo, para justificar la violencia. Por tanto, le quito la licencia. Claro que sí. El país tiene derecho a defender su paz social, su tranquilidad. Ninguna televisora, ninguna radio tiene permiso para promover la violencia, para enaltecerla, para organizarla. No, nadie, bajo ninguna circunstancia, en ningún país del mundo. Pero eso no es censura. Eso se llama cumplimiento de la ley. Reporteros Sin Fronteras sitúa a Venezuela en el puesto 137 de 180 en cuanto a libertad de prensa y denuncia detenciones masivas o la expulsión de periodistas extranjeros. ¿Es mentira? Reporteros Sin Fronteras, ponlo en la lista. ¿Sí? ¿Este sí? Claro que sí. Oye. Déjeme el lápiz. Toma, te lo regalo como recuerdo. Hombre, muchas gracias. Reporteros Sin Fronteras. Mira. Cáritas. Correcto. El Foro Penal. Foro Penal. Reporteros Sin Fronteras. Transparencia Internacional. Y Rajoy. ¿Quién
la oligarquía colonialista y racista de Rajoy y de todos ellos. Racista te dije, Rajoy. Colonialista te dije, Rajoy. Basura corrupta te dije, Rajoy. Rajoy es un rolo racista. Ah, pero tiene racismo histórico. Racismo social. El Rajoy, el rajado de Rajoy, que está detrás de todas las maniobras contra Venezuela. Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional. Lo vi yo se meten contra Venezuela en la televisión española. Intervenirla. Se quedarán sin dientes. Ustedes lo verán. Usted se ríe incluso viendo cuando me dice causa estas gracia cosas. porque no me claro, Se porque causa gracia a usted mismo. Sí, pues yo te voy a decir una cosa, el que se meta con Venezuela encontrará en mí toda la respuesta, toda la ira Pero usted que puede generar eso. ¿Conoce personalmente a Rajoy? Ojalá pudiera, él me ha mandado mensajes, Rajoy. ¿Ah, sí? Claro. ¿Mensajes de qué tipo? Mensajes. ¿Por mensaje de WhatsApp? No, me ha mandado mensajes con gente desde hace tiempo, que él quiere tener buenas relaciones con Venezuela, pero al final hacen su política exterior bajo el dictado del Departamento de Estado de Washington, lamentablemente. Y él, bueno, cuando recibe esas respuestas iracundas, fuertes que yo les doy, es porque él se ha metido con Venezuela, que es la otra cara de la moneda que tú no muestras en tu video. Espérese. Tiene Rajoy, Jordi, para meterse a dictarle pautas políticas a Venezuela. ¿Usted quiere ver a Rajoy hablando de Venezuela? No, vale, no dañes este momento tan especial que estamos viviendo. No, es que lo tengo. Usted Dale. me reclamaba que cómo no le Ponlo, traigo pues. eso, pero lo tengo. Tú lo piensas todo. Y también denuncio y combato otro tipo de corrupción a la que usted se refirió en su intervención, que es la de que quienes se han negado en esta Cámara siempre a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos, la de quienes no condenan las invasiones de Parlamento democrático, sí, y la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel durante más de 3 años y medio, es un golpista cuando todavía está hoy sin libertad. Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican porque ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender. ¿Quién es Rajoy para opinar sobre Venezuela? Para meterse en esos asuntos, para utilizar su cuenta de Twitter de manera permanente, para meterse en los asuntos que son de Venezuela. Hombre, es su competencia, no es su competencia. Tampoco. Tú lo tienes que saber. Para Venezuela es muy sensible que la élite española se meta. Tenemos la piel sensible, porque nosotros nadie nos regaló nuestra independencia, nuestro nombre, nuestra identidad. Nosotros pasamos 20 años de una guerra cruenta que dejó el ADN de nuestra república y de nuestra identidad bolivariana, la dejó muy clara y no aceptamos que desde Madrid se metan en los asuntos de nuestra amada Venezuela. No lo acepto, así de sencillo. Por recoger las palabras de Rajoy, ¿desde el gobierno de Venezuela se ha financiado a Podemos? Saben en España que no. Podemos es un fenómeno político de la sociedad española. Centenares de líderes han surgido desde esta formación política en todo el Reino de España, en todas sus regiones. Y no han surgido porque Nicolás Maduro o Hugo Chávez los haya mandado ni los haya fundado. Uno de los miedos más grandes que surgió después del 15M fue el surgimiento de formaciones políticas como Podemos en España. Y han tratado de marcarla, de estigmatizarla de esta manera. Yo de Podemos conozco a una sola persona, uno de sus fundadores, Monedero, porque ha pasado muchas veces por América Latina y por Venezuela. ¿A ninguno más? Universidades. Que recuerde, no, a Pablo Iglesias no lo conozco. Lo conozco, bueno, por sus declaraciones, por el Twitter,